Nadie vivió para contarlo, pero las marcas aún están ahí, enterradas en las profundidades del tiempo. Mucho antes de que existieran océanos, bosques o civilizaciones, el Sol casi murió. Y con él, todo lo que hoy conocemos habría dejado de existir. En la vastedad de un sistema solar primitivo, los planetas aún eran jóvenes e inestables, girando en órbitas inciertas alrededor de una estrella que ardía en furia y miedo. Un evento colosal se aproximaba. Una anomalía proveniente de los bordes de la galaxia, oscura, silenciosa, impredecible, comenzaba a distorsionar el tejido del espacio. Saturno fue el primero en sentirlo. Sus lunas temblaban, sus anillos comenzaron a deformarse, como si algo los estuviera jalando desde dentro. En el centro de todo, el Sol palpitaba de forma irregular. Lo sabía. Algo se acercaba. Una entidad sin forma, sin tiempo, sin misericordia. Y lo que estaba por venir no era solo una amenaza. Era el fin de la luz. Poco a poco, la superficie solar comenzó a oscurecerse en manchas profundas, como si algo estuviera drenando su energía vital. Del núcleo hacia afuera, ondas gravitacionales incomprensibles se extendían como gritos ahogados. Mercurio, el más cercano, tembló. Sus llanuras de magma ardiente empezaron a agrietarse, y vientos solares invertidos azotaban el espacio a su alrededor. Pero fue en la Tierra, aún un caos incandescente y sin vida, donde ocurrió algo impensable. Un resplandor azul surgió en el interior del planeta, como un latido. Científicos, miles de millones de años después, intentarían comprender qué significaba ese eco. Algunos dirían que fue un intento de la propia Tierra de resistirse al colapso cósmico. Otros, que fue la primera señal de algo más allá de la física, conciencia primordial. En el inmenso silencio del cosmos, el Sol rugió, pero no era un sonido de furia, era de miedo, y aquello que venía, aún no había llegado, apenas despertaba. Mientras el Sol estremecía en silencio, una fuerza invisible comenzó a doblar las órbitas de los planetas más distantes. Urano se inclinó más allá de lo soportable. Neptuno, normalmente sereno, ahora emitía patrones de luz desconocidos, como si intentara hablar en un lenguaje antiguo, olvidado incluso por las estrellas. Plutón, en el borde del sistema, desapareció. No fue destruido, fue borrado, como si hubiera dejado de existir sin dejar rastro. En el vacío entre los mundos, partículas comenzaron a moverse contra la lógica, desafiando las leyes que rigen todo lo que conocemos. Una ola oscura atravesaba el espacio, devorando datos, borrando memoria gravitacional. La anomalía no era un cuerpo, ni una fuerza de la naturaleza. Era algo que observaba, algo que pensaba. El Sol, ya inestable, emitió una secuencia de pulsos en intervalos precisos. No era aleatorio, era una señal, pero no intentaba alertar a los planetas. Estaba intentando suplicar a algo o a alguien. ¿Pero a quién suplicaba el Sol? En el espacio, no hay eco, solo la vastedad indiferente. Y aún así, algo respondió. No con palabras, sino con una distorsión sutil en la luz de Alpha Centauri, la estrella más cercana. Durante 3 pulsos solares, la constelación se curvó, como si el propio tejido del universo hubiera sido presionado por una mano colosal e invisible. Para ese momento, los planetas ya comenzaban a presentar síntomas inexplicables. Venus, aún incandescente, formó una grieta profunda en su polo sur, de donde emergía una vibración de baja frecuencia constante, casi como una respiración. Marte, completamente seco, presentó una erupción inesperada, pero del centro hacia afuera, como si el planeta intentara nacer de nuevo. La Tierra, envuelta en humo y lava, emitió una ráfaga de energía azul durante fracciones de segundo. Nadie estaba allí para verlo, pero si lo hubiera estado, habría presenciado el momento exacto en que algo despertó en las entrañas del planeta. Y no era humano, ni terrestre. En el interior de la Tierra primitiva, bajo océanos que aún no existían, una estructura comenzó a tomar forma. No estaba hecha de roca, ni de metal. Estaba compuesta por algo más antiguo que la materia, algo que los científicos del futuro solo conocerían como geometría viva. Pulsaba en sincronía con el corazón irregular del Sol, como si existiera una conexión ancestral entre ambos. Allá afuera,
Los planetas ya giraban de forma errática, como si intentaran escapar de la órbita solar. Pero no podían. El propio espacio parecía contraerse a su alrededor, como si el sistema estuviera siendo aislado del resto del universo. Saturno perdió 3 de sus lunas, devoradas por un vacío invisible que se movía con inteligencia. Júpiter, el gigante, comenzó a emitir sonidos de baja frecuencia que atravesaban el vacío, distorsionando las partículas a su alrededor. Sonidos que se asemejaban a palabras, pero en una lengua que ninguna mente biológica jamás se atrevió a comprender. Y aún así, alguien escuchó. En el vacío más allá de la nube de Oort, algo comenzó a moverse. No como un objeto, sino como una idea en expansión. No tenía masa, ni forma, pero su presencia curvaba las trayectorias de cometas dormidos durante milenios. Era como si el universo, en sí mismo, recordara algo antiguo. El Sol ahora giraba con un patrón irregular, como si intentara imitar aquella vibración externa. Y entonces, por una fracción de segundo, se detuvo. Todos los planetas se congelaron en sus órbitas. Ningún campo magnético respondía. Ningún viento solar. Solo silencio. En la Tierra, la estructura viva subterránea se expandió. Cámaras surgieron, hexagonales, palpitantes, como si fueran órganos de un ser enterrado hace eras. Desde su interior, una luz negra, sí, negra, comenzó a fluir, y donde tocaba, el espacio parecía doblarse, rechazando la realidad a su alrededor. No era destrucción, era sustitución. Algo estaba tomando forma, y esa forma no pertenecía a este universo. En la superficie de Neptuno, un destello irreal explotó por milésimas de segundo. Aquello que antes parecía una distorsión ahora revelaba intención y dirección. Venía en línea recta, no solo hacia el Sol, sino hacia el centro exacto de la Tierra. Científicos del futuro lo llamarían memoria de trayectoria, pero no existía tecnología para describirlo. Júpiter, el escudo natural del sistema, inició un proceso de rotación inversa, liberando una secuencia de señales que se propagaron en esferas de onda. Las lunas respondieron. Io emitió una ráfaga electromagnética. Europa tembló. Ganímedes se agrietó. En el núcleo de la estructura subterránea de la Tierra, la luz negra colapsó en un solo punto. Un vórtice perfecto, tan pequeño como una lágrima. Y entonces se abrió, no como una explosión, sino como un nacimiento. Lo que emergió no estaba hecho de materia, ni de energía. Estaba hecho de tiempo coagulado, y llevaba dentro de sí memorias de un universo anterior al nuestro.